Muy buenas, vamos a conversar sobre el tema de herramientas de investigación. Esta es la tercera parte de esta unidad de metodología de investigación, donde hablamos en primer lugar de la metodología de investigación, el método de investigación o los tipos de investigaciones, y ahora vamos a hablar de las herramientas. Haciendo un pequeño resumen, la metodología de investigación dice relación con los paradigmas con el cual se va a enfocar el trabajo a realizar, que puede ser cualitativo o cuantitativo. Cualitativo es una investigación que conceptualiza la realidad como una entidad que se puede construir, una realidad que lo más importante son sus cualidades. Y cuantitativo considera una realidad que es externa al investigador y que es posible adentrarse a ella, conocerla, medirla, sin generar una distorsión de la realidad. Existe una mezcla de ambos, una especie de lo que se llama multimétodo, que puede dar una investigación con aspectos cualitativos y aspectos cuantitativos. Después tenemos los métodos, es decir, los tipos de investigación, que pueden ser descriptivas, exploratorias, correlacionales, explicativas, documentales. Esa es una exposición de acuerdo a ciertos autores. Hay otros autores que tienen otras clasificaciones, pero estas son como las más tradicionales. También puede haber una mezcla de estos tipos de investigación. Lo que vamos a ver en esta sesión son las herramientas, es decir, qué elemento vamos a utilizar para poder arribar a nuestras conclusiones, para poder generar este conocimiento objetivo, metódico y fundamentado, como decía Mario Bunge. La primera herramienta que vamos a comentar es la encuesta. La encuesta es una herramienta muy utilizada en ciencias sociales y que busca conocer opiniones de las personas sobre un tema en cuestión, que es el problema a investigar. Las encuestas se utilizan mucho en marketing para recoger información. Y aquí hay un tema muy importante. Se habla de datos que arrojan las encuestas. Y estos datos son insumos para análisis estadísticos. Muchas veces las investigaciones sociales que tienen un sesgo cuantitativo y que son muy apetecibles por investigadores cuantitativos que están presos del este paradigma y que consideran que toda investigación científica es tal cuando hay números. Les gusta mucho la encuesta porque la encuesta, como les digo, recogen datos de un grupo de personas seleccionadas como una muestra. El grave problema de las encuestas es que cuál es la predisposición del encuestado para realizar la encuesta. Y ahí los resultados, las opiniones pueden ser diversas y pueden ser cuestionadas, pueden ser de alguna otra manera relativizadas. Y ahí es una debilidad desde el punto de vista de la encuesta como herramienta dura, por así decirla, para generar información. Pueden tener distintos tipos de clasificaciones. A su vez pueden tener distintos tipos de estructuras. Pueden ser estandarizadas, semi-estandarizadas o no estandarizadas. Es decir, respuestas sí, no, abierta o algún eh, tipo de variación no tan dicotómico. Ahora, según la información, la obtención de la investigación puede ser directa cuando se aplica personalmente al sujeto o indirecta cuando se aplica a través de un medio de comunicación. Por ejemplo, ahora en Twitter se ocupa mucho esto de hacer encuestas y uno abre en su cuenta y establece que todos sus suscriptores pueden opinar y uno les da las alternativas y realiza este tipo de sondeos. Directa es cuando se tiene al sujeto y se le aplica este cuestionario de varias preguntas o pocas preguntas. Vuelvo a insistir de que esta herramienta no es un fundamento, no es el elemento por antonomasia para que la investigación sea científica. Hay algunos metodólogos que les gusta que las tesis de grado tengan encuestas y sí y solo si tienen encuestas son científicas, son tesis. Eso es totalmente cuestionable porque, vuelvo a insistir, la investigación científica es aquella que es metódica, es objetiva, es fundamentada
y ese no es patrimonio solamente de los números. Otra herramienta que se utiliza en métodos de investigación cualitativa, más que cualitativas, perdón, métodos de investigaciones sociales. Hay que pensar que la contabilidad es una ciencia social, por eso que estamos hablando de realizando este estilo de metodología de investigación, es el método Delphi. Se llama así por el oráculo de Delfos. Consiste en que a un grupo de entrevistados que no se conocen opinan en forma anónima de acuerdo a algo. Ahora, este método consiste en lo siguiente. Yo necesito saber, por ejemplo, la opinión, por ejemplo, necesito saber la importancia de una norma norma internacional de contabilidad. Por ejemplo, la NIC 12 del impuesto diferido. Esta es una norma que regula cómo se reflejan los estados contables la diferencia de resultados según balance de la renta líquida imponible. Ahí son dos resultados distintos y que hay algunos efectos, algunas diferencias temporarias o permanentes que se tienen que reflejar en los estados contables. Es importante realizar esto para yo realmente ver si esto tiene efecto en la toma de decisiones, en la toma de decisiones de los stakeholders. Selecciono un grupo de personas que para mí son importantes y empiezo a darles preguntas abiertas. Esto, si queremos hacer una metáfora, es una verdadera lanzar una pelota de ping-pong a una sala y ver cómo rebota en las distintas paredes. Las paredes son los miembros de este grupo de Delphi que no se conocen. Entonces la tiramos la pelota de ping-pong y empieza a rebotar, llegándole la pregunta a un entrevistado que le decimos, ¿tú consideras que la NIC 12 es importante? Dice que sí. Hay otra persona que dice que no. ¿Y por qué no? Porque es demasiado compleja. Este entrevistado tiene un antecedente importante, no porque es compleja. Tomamos otra pregunta y la lanzamos. ¿La complejidad es una rémora para la eficiencia de la NIC 12? Y resulta que el entrevistado de que dijo que sí en primer momento dijo, de veras, la complicación pese que la norma, la NIC 12 es importante, es muy complicada y la hace un poco difícil y no tiene mucha eficiencia. Y resulta que un tercer entrevistado en un momento dijo, sí, es importante. Y ante la segunda pregunta que surgió de la opinión de un entrevistado, del entrevistado 2, dice, sí, es compleja, o sea, es importante y es compleja, pero no por eso es menos válida. Y este tercer entrevistado dio un nuevo antecedente, la complejidad y la validez se tienen que potenciar. Y lanzamos una nueva pregunta. Y así empiezan a surgir preguntas. Y después de un lapso, esto hay que medirlo, no es tan así, tan espontáneo, no es un brainstorming, sino que se establecen más o menos ciertos parámetros y se hacen siguiendo la metáfora en la pieza que tiene unas murallas donde rebota esta pelota de ping-pong, es una sala que tiene cierta dimensión y tiene determinadas las murallas y el techo donde va a rebotar esta pelota. Por lo tanto, los entrevistados que van a participar en este método Delphi son personas seleccionadas y que de alguna u otra forma nos van a servir para generar la opinión. Ahora, esto puede ser direccionado, claro, también puede ser direccionado porque puede ser en forma arbitraria la selección de los entrevistados. Por eso que el método Delphi también tiene varios detractores. Pero sin perjuicio de eso, como un trabajo exploratorio, es una herramienta bastante interesante. De los resultados de la primera ronda se hacen las preguntas de la segunda ronda. La probabilidad de que la profundidad de las preguntas depende de los objetivos del investigador. Tiene que existir uniformidad en las preguntas para que la información recogida sea uniforme. Hay que tener ciertas estandarizaciones. Entrevista en profundidad. Esta es una herramienta muy utilizada en periodismo, donde se toma a informantes claves para recoger su opinión de acuerdo a cierto tema. Yo siempre doy un ejemplo lo siguiente. Si yo necesito saber si la NIC 12 es importante, puedo hacer una encuesta.
científicamente, con método científico, o sea, por método estadístico, perdón, selecciono una muestra de 800 contadores de Santiago, me concentro en los de Santiago, una cuestión geográfica, ya hay una limitancia en mi muestra, en mi universo donde voy a tomar, de estos 800 selecciono una muestra de 40, luego un método de selección de muestra estadístico, les mando una encuesta y resulta que tengo un abanico de contadores, contadores de universitarios, contadores de institutos profesionales, contadores de grandes empresas, contadores de pymes. Y les pregunto simplemente, ¿la NIC 12E es importante? ¿El impuesto diferido realmente aporta información relevante para los estados contables? Y todos me van a responder sí, no, no sé, no tengo idea. Pero muchos de esos contadores son contadores buenos, son contadores malos, capacitados, no capacitados, nunca han leído la NIC 12, nunca han hecho impuesto diferido porque son contadores de pyme. Por lo tanto, me puede hacer una estadística, los resultados estadísticos me pueden resultar cualquier cosa. Pero si yo entrevisto a 5 socios de empresas auditoras, más 5 académicos de alta experiencia y profesionales destacados, y les pido su opinión de acuerdo a su experiencia, hago una investigación, una entrevista en profundidad, donde les estrujo al entrevistado y le saco toda la información necesaria, va a ser mucho más, los resultados de esas opiniones van a ser más válidas que la encuesta por mayoría. O sea, aquí, aunque parezca un poco complicado, la democracia no genera conocimiento, simplemente evidencia un hecho. Entonces, la encuesta en profundidad para recoger información técnica es muy importante, información técnica en el sentido de información fundamentada, de gente que ha estudiado el tema. Son encuentros cara a cara, porque si yo pido una hora con un socio de una empresa auditora, un socio que tiene 40 años de ejercicio profesional, ha sido un formador de una empresa auditora, partió desde siendo asistente, llegó a ser socio, partió a la universidad, fue ayudante, hizo investigaciones, ha auditado grandes empresas. Es una persona que tiene una grata experiencia, por ejemplo, un socio que está toda su vida está reportando al extranjero, un socio que ha tenido contacto con la gente del IASB. Toda esa información es antecedente de una opinión muy válida que me va a servir para tomar. Entonces yo tengo que conocer todo eso y tengo que sacarlo. Y eso se logra con encuentro cara a cara, porque de esa manera voy a tener una comprensión de sus puntos particulares de vista. Porque si un socio que solamente ha reportado a bancos, por ejemplo, o un socio que solamente ha reportado a empresas pyme, es distinto a un socio que siempre ha estado concentrado en las empresas mineras, que siempre han reportado al extranjero y que donde el tema impositivo es sensible. En una pyme lo más probable es que lleven contabilidad con criterios tributarios, por lo tanto la diferencia entre lo tributario y lo contable no es muy relevante. Por ejemplo, en una reunión que hubo en el Colegio de Contadores en la Regional Metropolitana de Santiago hace unos 20 años atrás, fue muy clásica la declaración de un contador muy respetable, un contador de pyme en su oficina, que pidió que el Colegio de Contadores exigiera al Servicio de Impuesto Interno normas claras de cómo contabilizar para que no tuvieran trabajo en exceso. Una opinión muy respetable de ese tipo de contador, pero de echa por tierra toda la ciencia de la contabilidad. Al final pasaríamos solamente a ser recaudadores de impuestos. Obviamente que su opinión es muy respetable, pero para el desarrollo de la contabilidad no tiene ninguna importancia. Tendrá para otras cosas. Los objetivos, destinatarios e informantes tienen que ser cómodos en el sentido de que tiene que estar abierto a responder las preguntas. Tiene que tener claros los objetivos, tiene que saber a quién van a estar destinados y el informante tiene que estar cómodamente, tiene que estar dispuesto a revisar esta información, esta tributaria. Tener buena comunicación entre el entrevistado, con el entrevistado, para obtener el máximo de información, tiene que estar empático con el entrevistador y tiene que haber apoyo para registrar la entrevista, en el sentido de que todo es importante, lo físico, lo auditivo, sería ideal poderlo grabar. Si el tipo está dispuesto a que lo graben, su voz y su imagen es mucho más importante porque a una persona le podemos hacer una pregunta y resulta que se puso nervioso.
y podemos ver qué grado de compromiso está con esa respuesta. Los pasos a seguir para hacer este tipo de información, este tipo de entrevista en profundidad es: 1, elección del informante clave, acceso al informante clave, preparación de la entrevista y realización de la conversación y la transcripción. Eso es muy importante. Estas herramientas que hemos visto hasta el momento, tenemos la encuesta, que la encuesta, como les digo, está muy amarrado a la parte numérica. Y están estas otras que son esencialmente cualitativas, el método Delphi, pese a que a algunas personas les gusta poner estadística en los métodos Delphi, y tenemos esta entrevista en profundidad que aquí esencialmente es cualitativo. Pero hay ciertas herramientas que les gusta fundamentar sus resultados con temas numéricos. Por eso, un momento. Esa encuesta que reúne lo cualitativo y lo cuantitativo es la escala Likert, que se ocupa mucho. Y muchas veces se considera que la encuesta necesita tener este formato que inventó el famoso señor Rensis Likert, que nació en el año 1903 y murió en el año 1981, que fundó el Instituto de Investigación Social de Michigan, de la Universidad de Michigan en el año 46, y estableció ciertos pasos a seguir para hacer este tipo de escala. Una preparación de los ítems iniciales, administrar la encuesta a la muestra, asignar puntaje a cada ítem, asignar el puntaje a cada sujeto, análisis de la selección de los ítems de una forma estadística, y se establecen las categorías que son muy conocidas, no sé si ustedes habrán visto alguna vez: totalmente de acuerdo, en desacuerdo, ni de acuerdo ni desacuerdo, de acuerdo, totalmente de acuerdo. Son ciertos estados de opinión que después se estandarizan, se meten en una tabla. Entonces dicen el 80% de los encuestados estaban totalmente de acuerdo con la afirmación que se le planteó. Otros están en desacuerdo y ni de acuerdo ni desacuerdo. ¿Cuál es la gran crítica que yo le hago a esto? ¿Tenemos clara la diferencia entre totalmente desacuerdo y en desacuerdo? O sea, ¿me gusta el helado? Sí. ¿Estás totalmente de acuerdo que te gusta el helado? Sí. ¿O estás totalmente en acuerdo que te gusta? ¿Cuál es la diferencia en que te guste y te guste mucho? Entonces, tratan de objetivizar algo que es muy relativo, o sea, que me guste mucho algo o me guste poco o que me guste más o menos. Es una debilidad de este asunto, por lo tanto no es, y ahí yo fundamento mi opinión, no es patrimonio de la carácter científico de las investigaciones sociales que tengan números, que tengan este esfuerzo del señor Likert de poner esta escala para poder objetivizar la investigación. Aprovecho una pequeña anécdota: un amigo mío hizo una investigación que fue publicada en una revista científica, donde él midió estadísticamente el grado de felicidad de las personas cuando les instalaban en su barrio una sede de una universidad tradicional. ¿Cómo puedes tú, le dije a mi querido amigo, meter en una fórmula el grado de satisfacción y de felicidad del ser humano? Si lo logramos hacer, sería bastante triste, porque significaría que el grado de felicidad es cuántos metros me queda para llegar a ese establecimiento de educación, que se eleva al cuadrado versus el transporte y el ahorro. O sea que mi felicidad está metida en una fórmula. Entonces, ¿por qué cuando nazco no me dicen esta es la fórmula con la cual yo voy a ser feliz y me concentro para lograr esas betas de la fórmula, y esas que son las variables, y de esa manera voy a saber cuánto es ser más o menos feliz y me dejo de buscar mi vocación y otras cosas? A eso es lo que voy yo. Es demasiado llevar este tema, por lo tanto hay patrimonio de la investigación social cualitativa que es mucho más rescatable. Y estas herramientas, si bien dan cierta objetividad, dan ayuda, pero no son patrimonio exclusivo o validez de la cientificidad. Otra herramienta que que es una herramienta, que solamente es una herramienta. Yo me acuerdo que una vez una colega
me dijo qué programa computacional utilizaba yo para mis investigaciones cualitativas. Yo le dije ninguno. ¿No utilizas el Atlas T? ¿Y qué es lo que es el Atlas T? Qualitative Data Analysis. Análisis de datos cualitativos. Este es un programa en el cual cuenta palabras en un texto. Entonces, si yo quiero, por ejemplo, saber el grado de amor que tienen las personas con respecto a los animales, puedo entrevistar a varias personas y traspasar esa entrevista a un texto, meto el texto al Atlas T y el Atlas T, de acuerdo a ciertos parámetros, me va a decir cuántas veces se repitió la palabra amor, la palabra animales. Primero convengamos qué se entiende por amor y qué se entiende por animales. Porque los animales, ¿qué es lo que son? Animales. Pero si uno tiene una mascota, se da cuenta que estos animales son más humanos que los mismos humanos. Entonces entramos en otra dimensión. No, es que Germán, te estás metiendo en un tema filosófico. Bueno, la filosofía es la madre de toda la ciencia. Entonces metamos temas filosóficos para conocer al hombre. Entonces les presento este Atlas T para que ustedes lo conozcan. Es fácil ubicarlo, se baja de forma gratuita. Y les puede ayudar solamente como un antecedente para realizar una investigación, pero no por el hecho de utilizar Atlas T, su investigación va a ser menos o más o menos científica. Otras investigaciones, como por ejemplo la que encontramos en el libro Investigación Cualitativa de don Eduardo Escalante Gómez, habla de las herramientas narrativas, que son bajo el supuesto que no hay sucesos objetivos, le interesa destacar las relaciones sociales, por lo tanto yo puedo narrar un hecho social, herramientas hermenéuticas, criterios de análisis. Los criterios de análisis buscan la interpretación de los hechos considerando elementos clave. Los criterios de análisis pasarían a ser como las variables. Cuando yo quiero ver algo, por ejemplo, analizar el efecto de los estados contables de una empresa en un grupo de tomadores de decisiones, por ejemplo, se va a revelar en los estados contables el hecho que la empresa va a quebrar. ¿Cómo se reveló? Porque tiene un patrimonio negativo durante 10 años. Esa información es relevante para tomar decisiones. Un criterio de análisis o una categoría de análisis podría ser cuando el tomador de decisiones recogió la información de una nota patrimonial, la nota del patrimonio, donde establece, evidencia el hecho de que hay un patrimonio negativo de muchos años. Entonces, todos los tomadores de decisiones se concentraron en esa nota, fue relevante esa nota dio información útil para avisar a los tomadores de decisiones que esta empresa iba a quebrar. La metasíntesis es un tipo de investigación que es una revisión de trabajos ya realizados sobre materias. Se buscan los criterios comunes o validación de teorías. Esto típico se hace cuando se hacen revisiones de literatura, cuando se ven varios trabajos que ya se han realizado con el objeto de ver qué es lo que han dicho personas sobre este tema. Por ejemplo, vamos a hablar de efecto del impuesto diferido, vamos a hacer un meta-análisis de cuántos papers hay en tantas revistas científicas que hablan de esto. Por ejemplo, yo he hecho varios trabajos de metasíntesis, que metaanálisis y metasíntesis son a veces palabras más o menos similares, aunque el enfoque es distinto, pero analizamos varios, aproximadamente 150 papers, donde hablaban de metodología de investigación contable, en 3 revistas indexadas de contabilidad. Esa es más o menos la idea. Un criterio típico de la investigación social es la fenomenología, con don Edmundo Husserl, que se dice que es mayor representante de la fenomenología. Y la filosofía fenomenológica es constituir a la filosofía como una herramienta de ciencia rigurosa de acuerdo con el modelo de ciencia físico-natural del siglo XIX, pero diferenciándose de esta por su carácter puramente contemplativo. Aquí lo que hace es medir, porque tiene el sesgo de las ciencias naturales, cómo cambia un hecho social, va en el fenómeno, cómo se va a desarrollar. Entonces la fenomenología utiliza mucho conceptos matemáticos, pero en el fondo lo que hace es cómo se desarrolla
cómo evoluciona un fenómeno social. Otra herramienta típica es la etnografía, que esto es muy utilizado en antropología, que tiene su mayor exponente don Bronislaw Malinowski, y que fue una persona que quedó por asunto de la Primera Guerra Mundial, aislado en una isla donde habían pueblos primitivos, o sea, pueblos originarios, que tenían un estado bastante natural de desarrollo. Y él vivió con ellos harto tiempo, y él hizo un registro del conocimiento cultural que tenía esta comunidad. Él vivió con ellos, y después relató cómo toda la sociedad que tenía este pueblo, que a veces que era entre comillas primitivo, tenía bastantes interacciones que él pudo transmitir a Occidente. Entonces él presentó un conocimiento, no olvidemos que investigación y ciencia es conocimiento relacionado con ese tipo de tribu. ¿Cómo nos puede servir la etnografía en investigación contable? Por ejemplo, si queremos ver cómo afecta la implementación de las normas internacionales de contabilidad, la implementación en una empresa, podemos hacer un estudio etnográfico. Etnográfico es cuando uno va a vivir en el lugar donde yo quiero conocer. Voy y me entrevisto, veo como un observador todos los problemas que generó la implementación de las NIC, toda la capacitación que se tuvo que hacer, todo lo que se gastó en asesores, todo lo traumático que pudo haber sido. Y ahí yo establezco si acaso son eficientes o no son eficientes. Un estudio etnográfico que uno podría hacer como asesor es todo lo que cuesta implementar un sistema contable ERP, por ejemplo, en una empresa, toda la capacitación, todos los cambios que tienen que generar. Y de esa forma se va transmitiendo conocimiento a través de una herramienta etnográfica. Después tenemos la teoría fundamentada, cuyos exponentes son Barney Glaser y Ansel Strauss, que busca la explicación de los hechos a través del simbolismo de los artefactos, gestos, palabras y grupos sociales. Esto es esencialmente sociológico, antropológico. Ahora, una empresa nosotros podríamos analizar las memorias de las empresas de acuerdo a los símbolos que utilizan. Una empresa que quiere, no es que tenga, que quiere demostrar un interés por el cuidado de la naturaleza, lo más probable es que va a utilizar una memoria con colores verdes, por ejemplo. Después tenemos la investigación-acción. Don Kurt Lewin desarrolló esto, pero muy utilizado en educación. Esto se utiliza mucho en educación. Sin embargo, tiene algunas aplicaciones en otro tipo de materias de las ciencias sociales. Surge luego de la Segunda Guerra Mundial y lo que hace es observar, planificar, actuar, observar, reflexionar. Es estructurar, organizar el conocimiento de lo que nosotros estamos haciendo. En docencia se ve, por ejemplo, que yo tengo un curso, necesito enseñar algo, tomo un curso piloto, aplico una herramienta didáctica, evalúo qué opinan los alumnos, les gustó, inmediatamente al año siguiente o al semestre siguiente o en el mismo curso, tomo correcciones y voy midiendo. Entonces, mucha de medición y reaccionar ante los resultados que se están tomando. La etnometodología de don Harold Garfinkel estudia los fenómenos sociales incorporados a nuestro discurso y muestra acciones a través del análisis de las actividades humanas, analiza las regularidades y las explica. Es muy concentrado en los actos, las actividades que realizan las empresas. Por ejemplo, la información contable tiene que ser oportuna, eficiente y económica. Pero si tenemos que el contador nunca se puede tomar vacaciones, creo que es una información que está siendo demasiado cara desde un punto de vista humano. Y después tenemos, por último, el método biográfico, desarrollado por don Froilan Snainicke y don Y.I. Thomas. Se pretende mostrar el testimonio subjetivo de una persona en la que se recojan tanto los acontecimientos como las valoraciones que dicha persona hace de su propia existencia, lo cual se materializa en una historia de vida, es decir, en un relato autobiográfico que se logra a través de las entrevistas sucesivas.
Esto es muy importante utilizar en periodismo muchas veces, que es para conocer la opinión de un sujeto respecto a un fenómeno. ¿Cómo me gustaría haber entrevistado a don Cristóbal Petersen, que en paz descanse, socio de Pricewaterhouse, que fue quien tradujo la normativa internacional y quien redactó el boletín técnico número 1 y fue el primer presidente de la Comisión de Principios del Colegio de Contadores, para conocer cómo se realiza la normativa en Chile? Él fue el primero que hizo las boletines técnicos en este país. Por lo tanto, ¿cómo lo hizo? Conocer él de primera fuente cómo se desarrolló el proceso de normalización de normas en Chile. Chile es uno de los países que del año 71 que tiene normas, uno de los primeros países en Sudamérica que tiene boletines técnicos, normas técnicas. ¿Cuál era el nivel técnico de Chile en ese tiempo? Entonces, para ver el fenómeno normativo en Chile, hacer una biografía de ese caballero, que lamentablemente ya partió. Podríamos hacer otro tipo, entrevistar a don Julio Bosch, que ya se ha hecho varias veces entrevistado, pero recoger esas entrevistas, sacar su biografía, cómo se hizo el desarrollo de la contabilidad en Chile. Don Luis Vargas Valdivia ya partió también, y en general a otras personas que podríamos tomar para conocer de primera fuente de la valorización de esa persona, de sus cualidades, conocimiento importante para nuestra disciplina. Eso sería lo que quería comentar con ustedes. Por la atención prestada, muchas gracias. Si les gustó este video, sus pulgares arriba, por favor.